Para empezar, vamos a hablar acerca del sistema monetario internacional. Este es el conjunto de normas e instituciones que regulan las relaciones monetarias y financieras entre los países, facilitando el comercio internacional y la determinación de los tipos de cambio. Los principales tipos de SMI son el fijo, que es cuando la moneda mantiene un valor estable respecto a otra divisa o al oro. Luego, el flotante, que el tipo de cambio se determina por la oferta y la demanda del mercado. También tenemos el mixto o el administrado. En este, el tipo de cambio es determinado por el mercado, aunque el Banco Central puede intervenir para reducir fluctuaciones excesivas. ¿Cómo aplicamos esto a Bacus? Pues Bacus desarrolla sus operaciones aquí en Perú, donde el tipo de cambio opera bajo un sistema de flotación administrada. Por ello, registra sus operaciones en moneda extranjera utilizando el tipo de cambio vigente al momento de cada transacción. La estabilidad del sistema monetario es importante para la importación de los insumos y las operaciones financieras con su empresa matriz, AB InBev. Ahora el mercado de divisas y tipo de cambio. El mercado de divisas, o sea, el Forex, es el mercado donde se compran y venden monedas extranjeras. Los principales tipos de cambio utilizados son el spot y el forward. El spot corresponde a la compra o venta inmediata de divisas al tipo de cambio vigente. En cambio, el forward consiste en un contrato que fija el tipo de cambio para una operación que se realizará en una fecha futura, reduciendo así el riesgo cambiario. ¿Cómo aplicamos esto en Bacus? Al cierre de 2025, Bacus valorizó sus saldos en moneda extranjera utilizando los tipos de cambio oficiales publicados por la CBS. En el caso del dólar, fue 3.368 soles y en el caso del euro, 4.118 soles. Asimismo, empleó contratos forward por un valor nominal de unos 756.4 millones para protegerse de las variaciones del tipo de cambio en sus operaciones de importación y exportación. Muy bien, continuamos con las tasas de interés locales e internacionales. La tasa de interés representa el costo del dinero cuando se obtiene financiamiento o el rendimiento que genera una inversión. Tenemos las tasas locales, las tasas internacionales. Las tasas locales corresponden a las tasas aplicadas dentro del sistema financiero peruano, mientras que las internacionales ya son tasas de referencia utilizadas en los mercados financieros internacionales. ¿Cómo aplicamos esto en Bacus? Pues Bacus mantiene arrendamientos financieros con entidades como el BBVA, BCP y Scotiabank a tasas fijas entre 6.45% y 7.40%, reduciendo el riesgo ante el incremento en las tasas de interés locales. Asimismo, la empresa otorga préstamos a entidades relacionadas con una tasa promedio de 5.66%, tomando como referencia las condiciones del mercado internacional. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición, hablemos de lo que es la parte práctica. En el caso de lo que es Bacus, Bacus opera principalmente en Perú y utiliza lo que es el sol peruano, actualmente denominado sol. A pesar de ser una empresa peruana, la mayoría de sus partes básicas se realizan en soles, debido a que Bacus forma parte del grupo internacional AB InBev, realiza operaciones de comercio exterior, importación, insumos, trabaja principalmente con las siguientes monedas, trabaja con el sol peruano, con el dólar estadounidense y con el euro. Con el sol se utiliza para las ventas nacionales, pagos salariales y operaciones locales, mientras que el dólar se utiliza para lo que son la importación de materias primas, equipos, repuestos, realizar algunos pagos internacionales, mientras que el euro se puede emplearse como una compra de maquinaria y equipos provenientes de Europa. En lo que es la volatilidad del tipo de cambio, afecta a la empresa porque incrementa lo que es o reduce el costo de las importaciones, puede aumentar el costo de las deudas en dólares, influye en costos de producción cuando se importan insumos o maquinarias, o en el caso de que se quiera financiar mediante el banco, pues también esto va a afectar en lo que es el tipo de cambio. Lo que es el tasas de préstamos, pues en cuanto a lo que son los estados financieros de Bacus, muestran que las empresas utilizan principalmente el financiamiento bancario y contratos de arrendamiento financiero, utiliza leasing para adquirir activos productos productivos como vehículos de distribución, montacargas. Entre las entidades financieras con las que mantiene contratos es BBVA, Banco de Crédito y el Scotiabank. Desde un punto de vista financiero, la tasa de interés de los préstamos influye directamente en el costo de financiamiento de Bacus, pues un incremento de las tasas de interés elevaría el gasto financiero asociado con los nuevos créditos o obligaciones con una tasa variable, reduciendo el margen de utilidad y encareciendo futuras inversiones. En cambio, un entorno de tasas más bajas disminuye el costo del financiamiento y facilita lo que es la ejecución de proyectos de expansión o renovación de equipos. En la información financiera de Bacus no se revela la tasa de interés específica de cada préstamo por el contrato de leasing, por lo que no se puede determinar exactamente. Pero el hecho de que la empresa mantenga un financiamiento con las principales entidades bancarias del país y pertenezca a lo que es el grupo ABINDEP, creo que cuenta con una posición crediticia consolidada,
que permite acceder a condiciones de financiamiento más competitivas que las disponibles por empresas de mayor riesgo financiero. Continuamos con el análisis de las necesidades operativas de financiamiento que breve se ¿no? Bueno, las necesidades operativas de financiamiento representan los recursos financieros que una empresa necesita para desarrollar sus actividades diarias sin interrupciones. Estas necesidades surgen porque existe un desfase entre el momento en que la empresa paga a sus proveedores por los insumos y el momento en que recupera el dinero mediante el cobro de ventas realizadas a sus clientes. Las necesidades de financiamiento son un indicador fundamental en la gestión financiera, ya que permite conocer si la empresa cuenta con una liquidez suficiente para mantener su operación o si necesita recurrir a fuentes de financiamiento de corto plazo. Las empresas de gran tamaño, como en este caso Bacus, requiere de una especial importancia debido a que el volumen de producción y distribución de bebidas a nivel nacional, la empresa debe invertir constantemente en materias primas, envases, transporte, almacenamiento y distribución antes de recuperar el dinero proveniente de las ventas. Esto tiene como un proceso de orden, en este caso son la producción constante, la distribución a nivel nacional, miles de clientes atendidos, cobro de ventas y el ciclo operativo continuo. Los objetivos de las necesidades operativas de financiamiento son garantizar, mantener y evitar problemas de flujo de caja, determinar cuánto financiamiento se necesita y facilitar la toma de decisiones financieras. También tenemos la importancia que tiene la NOF para Bacus. En este caso, Bacus abastece diariamente a miles de supermercados, bodegas, restaurantes y distribuidores en todo el Perú, y para cumplir con esta demanda necesita mantener inventarios suficientes, financiar la producción, además de cubrir gastos logísticos antes de recibir el pago de muchos clientes, ya que una adecuada gestión de la necesidades operativas de financiamiento permite que esta empresa continúe operando sin afectar que su capacidad de producción ni su posición financiera. Continuando con el ciclo operativo de Bacus, el ciclo operativo es un proceso mediante el cual la empresa transforma la inversión realizada en sus operaciones en efectivo, donde comprende todas las etapas desde la adquisición de materias primas hasta el cobro de ventas efectuadas. En este caso vamos a presentar tres que son inventarios, donde son todos los bienes de la empresa que mantiene para desarrollar su actividad económica. En este caso Bacus comprende lo que son materias primas, envases, etiquetas, productos y bebidas terminadas. También tenemos las cuentas por cobrar, donde representa el dinero que los clientes deben pagar a la empresa por productos vendidos al crédito, donde Bacus comercializa sus productos con diversos clientes, entre ellos son supermercados, cadenas de mayoristas, bodegas, restaurantes, hoteles y distribuidores autorizados. También tenemos las cuentas por pagar, que en este caso corresponden a las obligaciones que la empresa mantiene con sus proveedores. En este caso, Bacus adquiere constantemente materias primas, botellas, materiales de empaque, equipos industriales, servicios de transporte y logística. Bueno, los proveedores suelen otorgar plazos para efectuar el pago, lo que constituye una fuente de financiamiento espontáneo que ayuda a reducir las necesidades de efectivo en la empresa. Bueno, podemos ver aquí que tenemos la relación entre las tres etapas del ciclo operativo de Bacus. Puede representarse de la siguiente manera: entre la compra de materias primas, producción, almacenamiento, distribución, venta, cobra a clientes, pago a proveedores y el reinicio del ciclo. Continuando con los métodos de financiamiento a corto plazo, tenemos cuando las necesidades de operaciones financieras superan la liquidez disponible, las empresas recurren a alternativas para mantener sus operaciones. En este caso tenemos cuatro. La primera tenemos el factoring, que son las cuentas por cobrar, donde consiste en vender factura a una entidad financiera que adelanta el dinero, ya que si Bacus vende bebidas a un supermercado con un plazo de 60 días, se da la factura y recibe el dinero inmediatamente. Las ventajas es que tiene liquidez, mejora el flujo de caja y reduce el riesgo por falta de efectivo, pero la desventaja es que paga comisión. Tenemos como siguiente alternativa el confirme, que son los pagos a proveedores administrados, donde un banco administra el pago de los proveedores y permite el cobro anticipado, donde la gestión a proveedores de envase o materias primas. Las ventajas es que facilita la gestión de pagos, mejora la relación con los proveedores, además de que brinda mayor flexibilidad financiera. Tenemos también la siguiente alternativa, que son los créditos comerciales, que son los plazos de pago concedidos, ya que son los plazos que no exige un pago inmediato, donde los proveedores, por ejemplo, de cebada, botellas o empaques, otorgan un plazo de 30 a 45 días para pagar las compras. Esta nos da ventaja que no requiere desembolso inmediato, reduce los préstamos bancarios y mejora la capital de trabajo. También tenemos las siguientes alternativas, que son cuentas de crédito, donde el comercio internacional garantiza al proveedor el pago al proveedor según las condiciones del contrato. Esto es que sin importar la maquinaria especializada o los insumos del extranjero. Las ventajas son que disminuyen el riesgo internacional, genera confianza entre el comprador y el vendedor, además de que facilita las operaciones. Bien, continuando con la parte práctica, tenemos el ciclo operativo de Bacus. En este caso inicia con lo que es la adquisición de materias primas, la malta, levadura, envases, etcétera, la producción, que es donde se procesan estas materias primas para ya crear lo que es la cerveza o las bebidas, la distribución es a nivel nacional, las ventas, que son en distribuidores, supermercados, negocios, como restaurantes, bares, bodegas. Y por último, la cobranza, que la cobranza se realiza entre las ventas a crédito
que se convierten después en efectivo nuevamente. En cuanto a lo que es el ciclo operativo de Bacus, es continuo y de alta rotación, más que todo por cómo es la propia industria. Y cuanto a lo que es el financiamiento permanente, Bacus requiere un financiamiento permanente porque es una operación continua durante todo el año. La demanda puede tener picos donde se generen más necesidades temporales de liquidez, por lo que es necesario que para que esta opción sea adecuada para sostener lo que es las necesidades operativas de fondos del negocio. En cuanto a las necesidades operativas, en el cierre de 2024 se registró 300.442 millones y en lo que es en 2023 regresó 300.994 millones. Mantener estos inventarios elevados garantiza un abastecimiento continuo, evita interrupciones, pero inmoviliza recursos e incrementa lo que son las operativas de fondos. Tiene cuentas por cobrar grados y cobranzas lentas. Las cuentas para cobrar comerciales fueron de 300.085 millones para en 2024 y menor en 2023, que fue de 530.000. Esto evidencia que una mejora de gestión de capital de trabajo no se identifican con altos niveles de morosidad, por lo que el riesgo de crediticio se mantiene controlado y se recupera con el efectivo de mayor rapidez, reduciendo lo que es las necesidades operativas de fondos. En cuanto a lo que son créditos de proveedores, pues sí, cuentas por pagar comerciales por compras de insumos y servicios son una fuente de financiamiento de capital de trabajo. Y por último, lo que son instrumentos de corto plazo. La principal fuente de corto plazo es el crédito comercial de proveedores, cuentas por pagar, que financia parte del ciclo operativo sin generar costos financieros inmediatos. Y por último, bancos, pues su tamaño y con el respaldo que tiene de AB Inter, tiene acceso a líneas de crédito bancarias para cubrir necesidades temporales de liquidez. Según la información pública de 2024, no se evidencia la emisión de papel comercial ni uso de factoring. El crédito comercial del instrumento de corto plazo es más relevante. Continuando con la exposición, tenemos el análisis del financiamiento de inversiones y estrategias de cobertura. En este punto tenemos qué son los forwards futuros y los swap. El forward básicamente es un contrato privado entre dos partes para comprar o vender una divisa o otro activo en una fecha futura a un precio acordado. En la aplicación de la empresa Bacus, básicamente se puede utilizar en lo que son el forward de dólares para fijar el tipo de cambio cuando sabe que va a pagar una maquinaria o materias primas importadas en una fecha futura. Ahora, los futuros básicamente es el contrato que se negocia en mercados organizados mediante el cual las partes acuerdan o en comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio establecido, ¿no? En lo que es la aplicación de Bacus, básicamente se utilizan para contratos futuros sobre divisas o materias primas para proteger el costo de sus operaciones internacionales. Ahora, el SWAT, que básicamente es el contrato financiero, se hace mediante las partes que intervienen en los flujos efectivos, ¿no? Los más comunes son el de tasas de intereses y el SWAT de monedas. En la aplicación de la empresa Bacus, básicamente si hay un préstamo con una tasa variable, se puede controlar a través de un SWAT de tasas de intereses para convertirse en una tasa fija y así reducir el riesgo. Ahora, después tenemos las acciones CAL y PUC, que la acción CAL básicamente es otorgar que el comprador tenga el derecho, pero no la obligación de comprar un activo a un precio determinado antes de una fecha específica. En las aplicaciones de Bacus, básicamente si el dólar aumenta, Bacus puede adquirir la opción de CAL sobre los dólares para asegurarse que no pueda perder un beneficio y que el tipo de cambio pueda disminuir, ¿no? En la opción pool, básicamente es cuando el comprador tiene el derecho, pero no la obligación de comprar un activo a un precio determinado antes. Esta básicamente es para que si la empresa Bacus espera recibir pagos en dólares por exportaciones por adquirir una acción pool, para garantizar un tipo de protección al valor de estos ingresos en un dólar, si el dólar baja. Ahora, estas herramientas ¿para qué se utilizan? Se utilizan básicamente para cuatro fines. El primero que es la cobertura de riesgo cambiario, que básicamente protege los pagos e ingresos en dólar frente a variaciones del tipo de cambio. Tenemos la cobertura del riesgo de tasas de intereses, que es reducir el impacto de cambios de las tasas cuando mantienen préstamos o financiamientos. Tenemos la mayor estabilidad financiera, que básicamente facilita la planificación de costos, inversiones y flujo de cajas. Y por último tenemos la protección de la rentabilidad, que evita pérdidas ocasionadas por la volatilidad de mercados financieros. Vamos a aplicar sobre la parte práctica, que es la aplicación de estrategias de cobertura financiera de Bacus.
Vamos a tener tres, los proyectos de inversiones, la deuda en moneda extranjera y las importaciones vulnerables al tipo de cambio. Ahora lo vemos en un ejemplo real, la cobertura con forward. La situación va a ser Bacus debe importar una línea de embotellado valorizada en $500.000 estadounidenses, cuyo pago se realizará en un plazo de 6 meses. El tipo de cambio actual a la fecha sería, en esa fecha sería 3 soles con 70 céntimos. El tipo de cambio forward a 6 meses sería 3,75. El monto a cubrir, como lo dijimos, es $500.000 estadounidenses. La estrategia es: Bacus firma un contrato de forward para comprar $500.000 a 3,75. El costo asegurado sería, multiplicamos $500.000 por 3,75 y nos da $1.875.000 estadounidenses, ¿no? Y si dentro de 6 meses el dólar sube a 4, multiplicaríamos igual, ¿no? Los $500.000 por 4 serían 20 millones. El beneficio de forward sería: Bacus elimina la incertidumbre sobre el costo futuro de importación. Otro ejemplo que tenemos sería la cobertura con futuros. La situación sería: Bacus necesita comprar materias primas importadas por $300.000 dentro de 3 meses. La estrategia sería: adquiere contrato de futuros sobre dólares para fijar el precio de compra. El resultado, si es que el dólar pasa de 3,70 a 3,90, se va a incrementar 20 céntimos, ¿no? La ganancia en el futuro tendríamos que multiplicar, ¿no? Los 300.000 por el incremento, que sería 20 céntimos. Sería 60.000. Otro ejemplo que tenemos con cobertura de swap. La situación sería: Bacus posee un préstamo de 10 millones con una tasa variable del 2%, actualmente 7% anual, y existe un riesgo de que las tasas sigan aumentando, ¿no? El concepto sería: sin swap sería el 7% y con swap sería 6%. El monto prestado 10 millones, el 7% anual, y el otro con swap sería el 6%, ¿no? Y vamos a tener una variación porque lo vamos a restar, sería de 100.000. Reduce la incertidumbre y facilita la planificación financiera. Y como último caso práctico tenemos la situación de Bacus deberá comprar 1 millón dentro de 4 meses para una maquinaria importada, ¿no? Vamos a importar una maquinaria. Los datos serían: al tipo de cambio sería 3 soles con 65 céntimos. La prima de la opción sería el 0,0 por 5. El costo de la prima sería 1 millón por la diferencia, ¿no? Por la diferencia, que es 0,05. En nuestra ganancia neta, para obtener nuestra ganancia neta, vamos a restar la ganancia. 2.500.000 menos 50 sería 200.000 millones, ¿no? Y esto de acá vemos que el beneficio va a proteger a Bacus contra aumentos del dólar sin poder perder el beneficio si es que el tipo de cambio disminuye, ¿no? Y la conclusión para estos 4 casos prácticos sería: Bacus está expuesta principalmente al riesgo cambiario. Si el riesgo de tasas de interés debidos a sus importaciones, inversiones y posibles financiamientos internacionales, esto lo hace para reducir estos riesgos, ¿no? Y puede utilizar, como lo dijimos, los forward, swap y opciones call. La estrategia más adecuada para Bacus sería el uso de forward y swap, ¿no? Ya que permiten estabilizar los costos e intereses, mejorando la planificación financiera y protegiendo la rentabilidad de la empresa frente a la volatilidad de los mercados internacionales. Buenas noches, profesor. Seguimos con la identificación de riesgos financieros. Tenemos 5. El primero es el riesgo cambiario. Esto es la variación del tipo de cambio que puede afectar al valor de los activos, a los pasivos, a los ingresos y a los costos. ¿No? Tiene mayor riesgo en las operaciones que son cotizados en dólares o en monedas extranjeras. Luego está el riesgo de tasa de interés. Esto afecta en el cambio de tasas de interés, pues dado que se incrementan los costos de financiamiento o disminuyen los rendimientos de inversiones financieras. El riesgo de liquidez. Aquí es la falta de suficiente efectivo o activo
para poder cubrir las obligaciones de corto plazo, como por ejemplo pagar a proveedores, salarios o impuestos. Tenemos el riesgo de crédito internacional. Esto afecta ya a los clientes que tenemos o socios comerciales, ¿no? Que no se cumple con el pago de sus obligaciones generando pérdidas. Tenemos luego por último el riesgo país. Esto de aquí tiene que ver ya con los factores políticos, legales, económicos y sociales de otros países donde se puede haber afectado las operaciones o las inversiones internacionales. Siguiendo con el caso Bacus, la parte práctica, tenemos en el riesgo cambiario es de que ellos compran insumos en monedas en dólares. Entonces, esto se vería afectado si es que sucedería. Para poder mitigar el riesgo, se usaría derivados financieros como el forward de tipo de cambio. En el riesgo de tasa de interés para Bacus, esto impacta de manera que el crecimiento de deudas encarecen más, ¿no? De manera a largo plazo. Y la mitigación sería una estructuración de deuda de bajo interés que se pueda cumplir en su mayoría de deudas. El riesgo de liquidez es un riesgo controlado. El impacto va directamente con los proveedores que se tiene que pagar, los locales, los impuestos y los dividendos. Aquí la mitigación sería tener un flujo de caja bastante sólido y acceder inmediato a líneas de crédito. Como cuarto tenemos el riesgo de crédito internacional. Es un riesgo mínimo porque el impacto es que Cusqueña importa afuera de Perú. Entonces se usaría una sinergia de distribución con su matriz global AB InBev. Y por último tenemos el riesgo país, que es un riesgo, se puede decir, moderado o alto, ya que si es que ocurren bloqueos de rutas internas o crisis globales con fletes marítimos, afectaría directamente a la comercialización. Y una mitigación sería poder tener un monitoreo de la red de transporte y una diversificación de plantas. Formulación de conclusiones. Hemos registrado 4 problemas. Uno de ellos sería el riesgo cambiario, el riesgo de tasas de intereses, las necesidades operativas de fondo y el financiamiento de corto plazo. Las evaluaciones de alternativas de solución. Hemos visto que puede ser las forward, el swap y opción call, ¿no? Eh, el financiamiento que más conviene a Bacus sería el financiamiento permanente. Es el cual que conviene para cubrir las necesidades operativas de fondos estructurales, ya que Bacus mantiene operaciones continuas durante todo el año. Y también el crédito comercial de proveedores. Sería la mejor alternativa para las necesidades temporales de liquidez, al no generar costos financieros inmediatos. Y la solución financiera también, la más adecuada podría ser, sería combinar contratos forward para proteger el riesgo cambiario y el swap de tasas de intereses para reducir los riesgos financieros. Además, también podemos aprovechar el crédito comercial de proveedores para mantener así una gestión eficiente de inventarios y proteger y cuentas por cobrar. Así, Bacus fortalecerá su liquidez, podrá estabilizar sus costos y mejorará la planificación de inversiones y también protegerá su rentabilidad.